Buenos días a todos los presentes. Les informo que en breve daremos inicio a la audiencia aprobatoria señalada para este día en esta hora. Les solicito de antemano que apaguen cualquier aparato que pueda generar ruido e interrumpir la audiencia que se celebrará. Asimismo, a las partes procesales y las partes materiales, les solicito por favor que permanezcan en silencio y solo podrán hablar si así la señora juez se los autoriza. Les solicito por favor que nos pongamos de pie para el ingreso de la señora jueza de lo civil y mercantil. Señor secretario, verifique si las partes, sus abogados y testigos fueron debidamente citados y notificados según corresponde. Efectivamente, su señoría, le informo que tanto las partes procesales como las partes materiales fueron notificadas, así como testigos fueron citados conforme a derecho y los mismos se encuentran presentes en esta sala de audiencia. Bien, en vista de haberse verificado que las partes, sus abogados y testigos se encuentran presentes y siendo que para este día y hora se encuentra señalada la audiencia aprobatoria en el presente caso, doy por iniciada la misma. Señor secretario, proceda a la lectura de aquella parte de la resolución en la que quedaron fijados los hechos del proceso, el objeto del proceso y los hechos controvertidos y la prueba admitida. Procedo a ello, su señoría. Señora juez, le informo que se conocerá el proceso declarativo común de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, fundamentada en los artículos 2, 231, 237, 2249, 2250 y 2251 del Código Civil, promovido por el licenciado César Eduardo Tovar Villatoro, apoderado general del señor Julián de la Paz Benavides, de 49 años de edad, quien es domiciliado en Ciudad Delgado de San Salvador, en contra de la señora Gregoria Pérez, conocida por Gregoria María Pérez Belloso, mayor de edad, de oficios domésticos del domicilio de esta ciudad, con residencia en Pasaje San José, número 478, San Antonio Abad, calle principal, San Salvador, y quien hasta hace 3 meses residía en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América, con documento único de identidad número 02.579.622-4, en calidad de heredera intestada de los bienes que a su defunción dejó la causante, señora Laura Belloso, madre de la demandada, quien es representada por la abogada Flor de María Asensio. Procedo a la lectura de la audiencia preparatoria indicada por su señoría. Como objeto del proceso se fijó determinar si el señor Julián de la Paz Benavides ha habitado el inmueble objeto de la prescripción solicitada de forma quieta, pacífica, continua e ininterrumpida y ha ejecutado todo el tiempo que ha durado la posesión actos de verdadero dueño, tales como la edificación de una casa en la cual vive y que ha cultivado árboles frutales y lo ha cercado, cuidado y gozado de los frutos que él mismo ha producido, sin que nadie se lo haya prohibido ni opuesto a las actividades realizadas, las cuales han sido de buena fe, por lo cual solicita se declara lugar la prescripción adquisitiva de dominio sobre el tantas veces mencionado inmueble. Como hechos controvertidos se ha fijado que el señor Julián Benavides ejerce los actos alegados en nombre y parte de la demandada, puesto que ella le enviaba dinero por medio de una tercera persona. Como la prueba legalmente admitida en audiencia preparatoria, se ha determinado ofrecida por la demandante, prueba documental consistente en una certificación extractada del registro de la propiedad, en la que consta que el inmueble general está a nombre de la señora Gregoria Pérez, conocida por Gregoria María Pérez Belloso. Es propietaria por traspaso de ser la heredera de la señora Laura Belloso. Y como prueba documental segundo, se ha presentado el reconocimiento judicial realizado de conformidad con lo establecido en el artículo 390 del Código Procesal Civil y Mercantil, mediante el cual se constató que vivían el demandante y su grupo familiar en el lugar y que efectivamente existe una construcción de sistema mixto. Como prueba testimonial se presenta el testigo Sofía Cristina Celedón, quien es vecina del inmueble en donde el señor demandante vive desde el mes de abril de 1980, con el cual se pretende probar que el señor Julián de la Paz Benavides ha poseído el citado inmueble de forma quieta, pacífica, continua e ininterrumpida y ha ejecutado todo tiempo en que ha durado la posesión actos de verdadero dueño durante más de 30 años. Como prueba ofrecida por la parte demandante, la cual ha sido admitida en audiencia preparatoria, se ha presentado prueba testimonial del señor José Roberto Alarcón Mejía, con quien se pretende probar que el señor Julián de la Paz Benavides ha sido el cuidador del inmueble de la señora Gregoria Pérez, conocida por Gregoria María Pérez Belloso, con la que se pretende probar que la demandada ha ejercido actos de dominio.
Bien, queda a disposición de las partes la prueba documental admitida y en estos momentos vamos a proceder a la producción de la prueba testimonial, iniciando por la de la parte demandante. Vamos a juramentar a los testigos en conjunto. Señor secretario, haga pasar a los testigos de las partes a sala, por favor. Buenos días, señores testigos. Ustedes han sido ofrecidos para declarar en esta audiencia y como tales tienen básicamente 3 obligaciones. La primera de ellas es comparecer, lo cual ya cumplieron por encontrarse este día y a esta hora. La segunda de ellas es la de responder a las preguntas que se les formulen y sobre ello quiero decirles que lo hacen bajo apercibimiento de desobediencia de mandato judicial, es decir, deben responder. ¿Y cómo deben responder? Pues de forma clara, verbal y concisa. De forma verbal quiere decir que no se valen las respuestas con la cabeza, ademanes o gesticulaciones. Deben verbalizar su respuesta. También sobre eso quiero darles una indicación y es que si ustedes escuchan la palabra objeción mencionada por la contraparte, ustedes deberán abstenerse a responder hasta que yo se los indique. También la tercera de las obligaciones es decir verdad. Esto lo hacen bajo apercibimiento de delito de falso testimonio. Voy a permitir leerles conforme a la ley en qué consiste este delito. Bien, el artículo 305 del Código Penal en lo pertinente reza: el que en declaración como testigo ante autoridad competente negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuere interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. ¿Me he explicado? ¿Han entendido las penas en las que incurren las personas que declaran falsamente? Bien. También la ley, en respeto de sus creencias religiosas, permite que ustedes puedan rendir su declaración bajo 2 formas, bajo promesa y bajo juramento. ¿Por cuál de estas 2 formas desean rendir su testimonio? Bien, en ese caso les voy a solicitar que levanten su mano derecha. En ese caso le voy a solicitar, pueden bajar la mano, al testigo de la parte actora, tome asiento y, señor secretario, conduzca, por favor, a donde corresponde al testigo de la parte. Bien, ¿se encuentra preparada la parte demandante para efectuar su interrogatorio directo? Sí, su señoría. Bien, en ese caso disponga de su testigo. Con su venia, su señoría, solicito permiso para desplazarme en sala. Permiso concedido. Gracias. Honorable juez de lo civil y mercantil que preside esta audiencia, señor secretario, jurado presente, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Melisa Alexandra Ábalos Cristales y junto con mis colegas, la licenciada Marcela Mártir Castillo y el licenciado Mario Bolaños, somos apoderado general judicial del señor Julián de la Paz Benavides. Su señoría, en este momento procederé a interrogar a mi testigo. Testigo, tenga muy buenos días. Mi nombre es Melisa Alexandra Ábalos Cristales y represento en calidad de apoderado general judicial al señor Julián de la Paz Benavides. Este día le haré una serie de preguntas a las cuales le solicito me conteste únicamente lo que le pido. En caso que yo no me dé a entender o no comprenda la pregunta que le he formulado, hágamelo saber para que luego yo con gusto se la repita o formule nuevamente. ¿Me ha entendido, testigo? Sí, abogada. Testigo, dígame, ¿cuál es su nombre? Sofía Cristina Celedón. ¿Cómo prefiere que le llame en el transcurso de esta audiencia? Cristi, está bien. Niña Cristi, dígame, ¿cuál es su edad? Tengo 63 años. ¿Qué religión profesa, niña Cristi? Soy católica, abogada.
Dígame, ¿cuántos años tiene de ser católica? Y pues desde pequeñita. Niña Cristi, dígame, ¿cuál es su domicilio? Yo vivo aquí en San Salvador. Dígame exactamente cuál es la dirección de donde usted vive. Es en la colonia Xochitl, calle C, casa número 4, Ciudad Delgado, de aquí mismo, de San Salvador. Niña Cristi, ¿cuánto tiempo tiene de vivir en dicho lugar? Y pues fíjese que ya tengo más de 40 años, abogada. Niña Cristi, dígame, ¿cuál es su estado familiar? Soy soltera. Niña Cristi, ahora dígame, ¿a qué usted se dedica? Fíjese que yo soy de oficios domésticos. Cuando me dice que es de oficios domésticos, ¿a qué se refiere? ¿A qué soy ama de casa, verdad? Mire, niña Cristi, dígame, ¿por qué se encuentra aquí? Porque vengo a declarar la verdad. Dígame, ¿qué vino a declarar? Bueno, un problema generado con don Julián. Permítame, niña Cristi, ¿quién es Julián? Él es el vecino que vive en la casa de enfrente. Dígame, niña Cristi, exactamente cuál es la dirección de donde vive el señor Julián. Fíjese que es ahí mismo, ¿verdad? En la colonia Xochitl, calle C, casa número 5, Ciudad Delgado. También de aquí mismo, ¿verdad? De San Salvador. Ahora bien, dígame, ¿cuál es el nombre completo del señor Julián? Él es don Julián de la Paz Benavides. ¿Cuánto tiempo tiene de conocer usted al señor Julián? Pues fíjese que tengo aproximadamente unos 31 años. Niña Cristi, anteriormente usted me manifestó que vino a declarar sobre un problema generado con el señor Julián de la Paz Benavides. Dígame entonces, ¿cuál fue exactamente ese problema? Que la ingrata de la Gregoria quiere sacar de la casita al pobre de don Julián. Permítame, niña Cristi, ¿quién es Gregoria? Ella es la supuesta dueña del terreno donde ahora vive don Julián. Y exactamente, niña Cristi, ¿cuál es el nombre completo de Gregoria? Pues ella se llama Gregoria María Pérez Belloso. Niña Cristi, ¿cómo sabe usted con tanta exactitud el nombre de la señora Gregoria? Es que ella es la hija de la difunta Laurita Belloso, por eso. ¿Cómo conoció usted a la señora Laura Belloso? Fíjese que la niña Laurita yo la conocí porque era la única que llegaba a cuidar el terrenito. Dígame, ¿a qué terrenito usted se refiere? Al terreno donde ahora vive don Julián con su familia. Acláreme algo, niña Cristi. ¿Con qué frecuencia llegaba la señora Laura al terreno que usted menciona? Fíjese que la niña Laura llegaba el último fin de semana de cada mes. ¿Por qué razón llegaba la señora Laura Belloso el último fin de semana de cada mes? Porque le llegaba a dar mantenimiento al terreno, por eso. Dígame, ¿a qué se refiere cuando me dice que la señora Laura llegaba a darle mantenimiento al terreno? Que lo llegaba a chapodar y a dejarlo bien limpito el terreno, fíjese. Niña Cristi, a todo esto, ¿dónde vivía la señora Laura Belloso? Pues lo único que sé es que en ese terreno no vivía. Dígame, ¿por qué dice usted que en ese terreno no vivía la señora Laura Belloso? Porque se lo iba a dejar a su hija. ¿A qué hija usted se refiere? A la que nunca cuidó el terreno, Gregoria. Niña Cristi, ¿a qué se refiere con que Gregoria nunca cuidó el terreno? Que nunca demostró quererse quedar con él. Niña Cristi, anteriormente usted me manifestó que la difunta Laurita iba a dejarle ese terreno a su hija Gregoria. Sí. Dígame entonces, ¿cómo se enteró usted que ese terreno se lo iban a dejar a Gregoria? Porque la niña Laurita me lo contaba cada vez que llegaba. Niña Cristi, ahora dígame, ¿y esta difunta Laurita Belloso que usted menciona, cuándo falleció? Pues fíjese que ella falleció hace unos 32, 33 años. Acláreme algo, ¿cómo supo usted de la muerte de la señora Laura Belloso? Porque dejó de ir a ver el terreno y porque los vecinos me contaron. Niña Cristi, anteriormente usted me manifestó que la señora Gregoria quiere quitarle la casita al señor Julián. Dígame entonces, ¿por qué asegura usted lo que me manifestó anteriormente? Porque Gregoria regresó después de tanto tiempo que ahora quiere sacar al pobre de don Julián. Y exactamente, niña Cristi, ¿de dónde regresó Gregoria? De los Estados Unidos. Niña Cristi, anteriormente usted me manifestó que Laura llegaba al terreno donde ahora vive Julián con su familia. Exactamente, ¿quiénes viven con el señor Julián en ese terreno? Su esposa y sus hijos. Dígame exactamente cuántos hijos viven con el señor Julián. 2 abogadas, los hijos, ¿verdad?
Dígame, ¿cuáles son los nombres de los hijos del señor Julián? Pues está Julián Orlando y Martita Cecibel. Exactamente, niña Cristi, ¿cuál es el nombre completo de la esposa del señor Julián? Ah, la niña Marta Alicia de Benavides. La niña Martita, como le decimos ahí en la colonia. Ahora bien, niña Cristi, dígame exactamente cuánto tiempo tiene de vivir el señor Julián en ese terreno. Pues más de 30 años ininterrumpidamente, abogada. Niña Cristi, ¿a qué se refiere cuando me dice que el señor Julián ha vivido en dicho lugar ininterrumpidamente? A que esos 31 años que ha vivido don Julián, los ha vivido de una manera quieta y pacífica. ¿Cómo es que se recuerda usted con tanta exactitud los años que el señor Julián lleva viviendo en ese lugar? Fíjese que bien me recuerdo porque él llegó a vivir a la colonia unos días después que mataron a Monseñor Romero, por eso no se me olvida. Exactamente, niña Cristi, ¿en qué fecha llegó a vivir el señor Julián al terreno de la niña Gregoria? Fíjese que don Julián llegó en el mes de abril de 1980, en eso de los primeros días. Niña Cristi, a preguntas anteriores usted me manifestó que el señor Julián llegó a vivir al terreno de la niña Gregoria en abril de 1980. En ese sentido hay algo que aún no me queda claro. ¿Cómo se enteró usted que el señor Julián llegó a vivir a dicho lugar? Ah, porque yo me fijé cuando él levantó su primera vivienda. Niña Cristi, ¿a qué se refiere cuando me dice levantó su primera vivienda? A que antes de construir la otra casa levantó primero una champita. ¿A qué otra casa usted se refiere? A la que construyó en el terreno cuando se casó él, ¿verdad? Niña Cristi, descríbame por favor cómo es esa casa que el señor Julián construyó. Pues fíjese que la casa es de ladrillo, ¿verdad? De sistema mixto, pequeña, humilde, pero con todo lo necesario para vivir. Gracias, niña Cristi. Ahora dígame, anteriormente usted me manifestó que la difunta madre de la señora Gregoria le dejó en herencia un terreno. Ahora bien, para efecto de mejor ubicar el terreno en controversia, descríbame por favor cómo es ese terreno. Pues mire, el terreno es grande, donde está construida la casita de don Julián, que linda solamente con 3 personas. Exactamente, ¿con qué personas colinda el terreno donde vive el señor Julián? Con la niña Iris, con la iglesia del Valle y con mi casa, ¿verdad? Sí. Niña Cristi, recuerdo que al inicio de este interrogatorio usted me manifestó que la señora Gregoria nunca demostró querer quedarse con ese terreno. Dígame entonces, ¿por qué asegura usted lo que me manifestó anteriormente? Ah, porque después que murió la niña Laurita, Gregoria dejó el terreno completamente abandonado. Niña Cristi, ¿a qué se refiere con que Gregoria dejó el terreno completamente abandonado? Porque no dejó a nadie encargado para cuidar el terreno, eso era un total basurero, eso nos daba miedo pasar por ahí. Niña Cristi, ¿por qué les daba miedo a usted pasar por ese terreno? Ah, porque ese terreno era usado por los delincuentes para cometer delitos, era bien peligroso pasar por ahí. Niña Cristi, recuerdo también que al inicio de este interrogatorio usted me manifestó que venía a declarar la verdad. Sáqueme de una duda, exactamente ¿a qué verdad usted se refiere? A que don Julián fue el único que se interesó por 31 años de conservar ese terreno, abogada. Gracias, testigo. No más preguntas, su señoría. Bien, hará uso la parte demandada del contrainterrogatorio. Sí, su señoría. Para efectos de acreditación, mi nombre es Julie Margaret Córdoba Guillén, que en esta ocasión representa la parte demandada a la señora Gregoria María Pérez Pelloso. Solicito su permiso para poder desplazarme en sala y asimismo realizar mi contrainterrogatorio. Permiso concedido. Gracias, su señoría. Muy buenos días, doña Sofía. Un placer conocerla en esta mañana. Le voy a realizar una serie de preguntas a las cuales yo quiero que usted me conteste con un sí o con un no. Si en algún momento la pregunta le da para que usted se explique, yo con mucho gusto se lo voy a hacer saber. De lo contrario, quiero que me colabore con las preguntas que yo le voy a realizar a continuación, que me las conteste únicamente con un sí o con un no. ¿Estamos de acuerdo, niña Sofía? Sí, abogada, muy de acuerdo. Muy bien. Usted manifestó de que conoció a doña Laura Belloso. ¿Es eso correcto? Sí, abogada. Y que doña Laura era la mamá de doña Gregoria Belloso, ¿sí o no? Sí, abogada. Doña Laura era la propietaria del terreno que estaba frente a su casa, ¿es eso correcto? Sí. Doña Laura le manifestó a usted en una ocasión
de que ese terreno se lo dejaría de herencia a su hija Gregoria, ¿sí o no? Sí, abogada, en más de una ocasión. Gracias, la pregunta ya fue contestada. Niña Sofía, la voluntad de doña Laura era de que su hija heredara ese terreno, ¿sí o no? Perdón, no le entendí, disculpe. La voluntad de doña Laura era que su hija heredara ese terreno, ¿sí o no? Sí, Usted sabe que doña Laura ya falleció, ¿sí o no? sí, abogada, ya lo sé. Por lo tanto, al morir doña Laura, la propietaria de ese terreno es doña Gregoria Belloso. ¿Es eso correcto? ¿Sí o no? Pues yo creo que sí. Gracias. Por eso mismo, don Julián no es el propietario de ese terreno, ¿sí o no? Por favor, contesten. No le logro entender lo que me quiere preguntar. ¿Cómo no? Yo le voy a explicar y usted me la contesta, por favor. Gracias. Usted a preguntas anteriores me acaba de manifestar de que doña Gregoria es la propietaria actual de ese terreno, ¿sí o no? Sí, Por lo tanto, don Julián no es el propietario de ese terreno. cómo no, sí, sí. Don Julián le demostró en algún momento los documentos que amparaban la propiedad de él, ¿sí o no? Su señoría. La parte demandada está citando hechos no acreditados, ya que mi testigo en ningún momento en el interrogatorio directo ha dicho lo que la parte demandada quiere que ella exprese. No al lugar a la objeción. Conteste la pregunta. Gracias, Gracias, su señoría. Se las repito nuevamente y usted me la contesta, por favor. Gracias. Por eso mismo, don Julián no es el propietario de ese terreno, ¿sí o no? Sí, sí es el propietario, abogada. Gracias, la pregunta fue contestada. Niña Sofía, usted también nos manifestó en el interrogatorio directo de que usted vio construir a don Julián una champa de lámina, ¿sí o no? Sí, una champita. Y que en ese momento usted se le acercó a don Julián para preguntarle qué estaba haciendo él en ese lugar, ¿sí o no? Objeción, su señoría. Está citando mal al testigo la parte demandada, ya que en ningún momento mi testigo me manifestó eso en el interrogatorio directo. Al lugar a la objeción, reformule la pregunta. Gracias, su señoría. ¿Usted vio que don Julián construyó una champa de láminas en el terreno, sí o no? Objeción, su señoría. La pregunta es repetitiva. Anteriormente la interrogadora ya realizó esa pregunta a la testigo. Bien, ella la reformuló, no al lugar a la objeción. Conteste la pregunta. Gracias, su señoría. Sí, abogada, levantó una champita. En ese momento, don Julián le manifestó a usted de que llegaba a vivir en ese terreno, ¿sí o no? No, Sin embargo, don Julián aún sigue viviendo en ese terreno, ¿sí o no? sí, hasta este año. Usted manifestó de que don Julián también construyó una casa de sistema mixto, ¿es eso cierto? Sí, Y que con esa construcción nacieron los dos hijos de don Julián, ¿sí o no? no, no dije eso. ¿Nacieron o no nacieron los hijos de don Julián en ese terreno, sí o no? Sí, en ese terreno, sí. Usted sabe de que los hijos el hijo mayor de don Julián tiene 20 años, ¿sí o no? Sí, abogada. Y la hija menor tiene 18 años, ¿sí o no? Sí, Niña Sofía, ¿usted sabe leer y escribir? sí, abogada. También sabe sumar. Sí, abogada. Usted sabe de que si sumamos los 20 años que tiene el hijo mayor de don Julián, más el tiempo que tiene don Julián en construir esa vivienda de sistema mixto, que es aproximadamente 8 o 9 años, ¿verdad que la suma nos da 29 y no 30 años? ¿Sí o no? Objeción, su señoría. La pregunta es compuesta. Al lugar a la objeción, reformule su Gracias, Muy bien, su señoría, muchas gracias. Le voy a reformular la pregunta y usted me la contesta, por favor. Gracias. Don Julián tiene un hijo de 20 años, ¿sí o no? Objeción, su señoría. La pregunta es repetitiva. El interrogador ya realizó esa pregunta anteriormente. Al lugar a la objeción. Gracias, su señoría. Gracias, su señoría. A preguntas anteriores usted me manifestó de que don Julián tenía un hijo que tenía 20 años, ¿sí o no? Sí, abogada, ya lo dije. Gracias, la anteriormente. pregunta ya fue contestada. En el interrogatorio directo usted en ningún momento nos manifestó cuánto tiempo tenía don Julián de construir esa vivienda, ¿sí o no? Objeción, su señoría. La pregunta está realizada en sentido negativo, circunstancia no prevista y que no es bien vista por el Código Procesal Civil y Mercantil. No al lugar por ese argumento. Conteste la pregunta. Gracias, su señoría. Gracias, su señoría. Contésteme la pregunta, por favor, niña Sofía. ¿Me podría repetir? Como no, yo con mucho gusto se la voy a repetir y usted me la contesta, por favor. Usted nos manifestó de que en ese momento, en el interrogatorio directo, no nos manifestó usted cuánto era el tiempo que don Julián tenía de vivir en ese terreno después que construyó la vivienda de sistema mixto, ¿sí o no?
Sí, Lo cierto es que fueron 9 años. aproximadamente entre 8 y 9. Entre esos 8 o 9 años, más los 20 años del hijo que tiene mayor de don Julián, nos da como resultado 29 años y no 30, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, abogada. Gracias. Voy a continuar con el interrogatorio. Sí. Usted nos manifestó de que también recuerda que en el mes de abril de 1980 don Julián llegó a vivir en ese terreno. ¿Es eso correcto? Sí, sí, sí. Y que eso sucedió, según usted, 2 semanas después de que asesinaran a Monseñor Romero. ¿Es eso cierto? No 2 semanas, unos días, dije yo. Unos días después de que asesinaron a Monseñor Romero, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Usted relaciona el simple hecho de la llegada de don Julián a la colonia con un hecho tan relevante como es la muerte de don señor Romero? ¿Sí o no? Sí, claro. Gracias, la pregunta ya fue contestada. La fecha exacta en que asesinaron a Monseñor Romero fue el 24 de marzo de 1980. ¿Usted lo sabe? Sí, claro que sí. Sí, yo viví la Exacto, guerra. por lo tanto usted tiene buena memoria, ¿sí o no? Sí, a pesar de mi edad. Gracias, la pregunta fue contestada. Debe de recordar entonces que para en esa época quien estuvo presidente de la República fue el señor Álvaro Magaña, ¿sí o no? Objeción, su señoría. La pregunta es impertinente, nada aporta al caso. ¿Quién estaba de presidente en esa época? Su señoría, ¿tengo derecho de réplica? En ningún momento la pregunta es impertinente, pues ella acaba de manifestar la capacidad de memoria que tiene para poder recordar fechas relevantes. Por lo tanto, es un tema de credibilidad en la testigo. No hay lugar a la objeción, conteste la Gracias. pregunta. Gracias, su señoría. Le voy a repetir nuevamente la pregunta y usted me la contesta, por favor. Debe de recordar entonces que en esa época el presidente de la República fue el señor Álvaro Magaña, ¿sí o no? No, abogada. ¿No lo recuerda? No, no era ese presidente. ¿Verdad que es más fácil recordar los hechos que suceden más recientemente porque están frescos en su memoria que aquellos que han pasado hace más de 20 años? ¿Sí o no? Objeción, su señoría, la pregunta es compuesta. Hay lugar a la objeción. Gracias, su reformule señoría. pregunta. Gracias, su señoría. Niña Sofía, le voy a realizar nuevamente la pregunta y usted me la contesta, por favor. ¿Es más fácil recordar los hechos que están pasando recientemente, sí o no? Sí, Por lo tanto, a veces dificulta poder recordar los hechos que pasaron desde hace más de 20 años, ¿sí o no? a mí no, abogada. Bueno, excelente. Vamos a continuar con la pregunta. Gracias, gracias. ¿Usted presenció el momento justo en que doña Gregoria visitó por primera vez el terreno, sí o no? Fíjese que no sé si era la primera vez, pero yo... ¿Usted estuvo presente en ese momento cuando doña Gregoria llegó, sí o no? No, presente no. Gracias. Doña Sofía, ¿usted sabe de que doña Gregoria se hizo acompañar de un hombre llamado José Roberto Alarcón, sí o no? No, no sé. ¿Usted sabe de que doña Gregoria dispuso que este señor José Roberto Alarcón sería el encargado de supervisar el cuidado de ese terreno, sí o no? No sé. ¿Usted sabe de que doña Gregoria autorizó a don Julián de la Paz de Benavides a cuidar el terreno donde él está viviendo, sí o no? No. ¿Usted sabe que doña Gregoria autorizó a don Julián que él construyera la casa de sistema mixto, sí o no? No, abogada. ¿Usted sabe de que doña Gregoria autorizó a don Julián a que se quedara a vivir en esa casa, sí o no? No la autorizó. Por lo tanto, usted no sabe tampoco que doña Gregoria en cada Navidad le envía dinero en compensación a don Julián por cuidarle ese terreno, ¿sí o no? No le mandaba, abogada. Niña Sofía, usted nos manifestó que vive en la colonia Xóchitl, ¿es eso correcto? Sí, en las 8. Usted trata de ser una muy buena persona con sus vecinos en lo que puede, ¿sí o no? Bueno, sí. En lo que puede, usted trata de ayudar a sus vecinos, ¿sí o no? Sí, a pesar de mi edad. También en el interrogatorio directo nos manifestó que tenía más de 30 años de conocer a don Julián. ¿Es eso cierto? Sí, es muy cierto. Usted es vecina de don Julián, ¿sí o no? Sí, en la casa. Gracias, la pregunta fue contestada. ¿Usted como vecina ha tenido comunicación con don Julián, sí o no? Un par de veces, abogada. En algunas ocasiones usted ha platicado con don Julián respecto al terreno donde él está viviendo. ¿Es eso correcto? En algunas ocasiones. ¿Sabe que su vecino don Julián ha interpuesto una demanda en contra de Gregoria Pérez, propietaria de ese terreno? ¿Sí o no? No sé. Sin embargo, lo que usted sabe es que ha venido a declarar como vecina y testigo de la parte demandante que es su vecino don Julián, ¿sí o no? Sí, claro. Gracias. A declarar la verdad. Niña Sofía, usted manifestó en el interrogatorio directo de que también realizaba sus quehaceres domésticos en su casa de habitación, ¿sí o no? Sí, abogada. Y que usted es una persona soltera, ¿es eso correcto? Sí. Usted también manifestó de que tenía mucho tiempo de vivir en Ciudad Delgado, ¿es eso correcto? Sí,
Sí, ahí en la colonia Xochitl. Por lo tanto, ¿usted conoce dónde se encuentra ubicada la unidad de salud en Ciudad Delgado? ¿Sí o no? Fíjese que no salgo de mi casa, abogada. Usted solamente se encuentra en su casa y no sale. ¿Sí o Objeción, no? su señoría. Está concluyendo el interrogador, ya que en ningún momento nuestra testigo manifestó lo que la interrogadora está afirmando en este momento. Su señoría, derecho a réplica, por favor. En ningún momento yo estoy concluyendo con el interrogatorio. Ella acaba de manifestar de que ella no sale en su casa, solamente estoy haciendo énfasis en ese sentido. Por lo tanto, Para la objeción, conteste la pregunta. gracias, su señoría. Se la repito nuevamente y usted me la contesta, por Vale, favor. gracias. Por lo tanto, usted solamente pasa en su casa de habitación, ¿sí o no? La mayor parte del tiempo. Quiere decir de que usted no sale al mercado en Ciudad Delgado, ¿sí o no? Pues casi no, abogada. Usted no come. Claro que sí, si no, no Y viviera. para comer usted debe de salir en alguna ocasión, ¿sí o no? Fíjese que no, mis familiares. Gracias, la pregunta ya fue contestada. En el interrogatorio directo usted no nos manifestó si en algún momento llegaba algún familiar a dejarle comida a usted, ¿verdad que no? No, no, no. Gracias. Y cuando usted se encuentra realizando sus quehaceres domésticos físicamente en su casa de habitación, ¿Sí? ¿le consta de vista que doña Gregoria haya visitado su terreno, sí o no? Pues algunas veces. No le estoy preguntando en algunas veces. Siempre usted está físicamente realizando sus quehaceres domésticos en su casa de habitación, ¿le consta de vistas que doña Gregoria haya llegado a visitar su terreno, sí o no? Sí, abogada. Quiere decir de que usted está al 100% pendiente de lo que pasa en el terreno de don Julián, sí o no. No, 100%. Le voy a realizar una última pregunta, la cual yo quiero que usted me la conteste, mirando a la jueza aquí presente, por favor. Mírala, por señora favor, jueza. yo se la voy a realizar. Vale, vale. Cuando usted, en algunas ocasiones, está físicamente en la sala de su vivienda, ¿le consta que doña Gregoria esté visitando su terreno? ¿Verdad que no? Contéstela, por favor, a la juez. No le Objeción, su comprendo. señoría. La pregunta está siendo realizada en sentido negativo. Su señoría, derecho a réplica. En ningún momento la pregunta ha sido en sentido negativo. Es clara la pregunta para que la testigo me la pueda contestar con un sí o con un no. Al lugar a la objeción, reformule su Gracias, su pregunta. señoría. Muy bien, su señoría, gracias. Le voy a realizar nuevamente la pregunta y por favor mire a la jueza cuando la conteste. Cuando usted está físicamente realizando sus quehaceres domésticos en su casa de habitación, ¿le consta que doña Gregoria haya visitado la vivienda donde está don Julián, sí o no? No, ella nunca se interesó. Gracias, la pregunta ya fue contestada. Gracias, niña Sofía. Gracias, su señoría. No tengo más preguntas. Muchas gracias, testigo. Puede pasar, por favor, a sala, señor secretario. Traiga a sala al segundo testigo, al testigo de la parte demandada. ¿Está preparada la parte demandada para hacer el interrogatorio directo de su testigo? Sí, su señoría. Honorable juez que preside este tribunal, para efectos de acreditación, mi nombre es Guillermo Alberto Rivera Pérez y actúo en representación de la parte demandada, en este caso de la señora María Gregoria Pérez Belloso. Su señoría, solicito de su venia para poder desplazarme en sala y realizar mi interrogatorio directo. Permiso concedido. Muchísimas gracias, su señoría. Testigo, muy buenos días. A continuación le haré una serie de preguntas. Si una de ellas no la comprende, me lo hace saber y con gusto se la repito. ¿Le parece? Está bien, licenciado. Díganos, ¿cuál es su nombre? José Roberto Alarcón Mejía, ¿Qué edad tiene? 67 años. ¿Cuál es su estado familiar? Soy casado ¿Cómo se encuentra conformado su grupo familiar? por mi esposa y mis 3 hijos. ¿Cuál es el nombre de su esposa? María del Pilar Ábrego. ¿Cuál es el nombre de sus hijos? El mayor se llama José, el de en medio Roberto y la niña se llama Pilar. ¿Qué edad tienen sus hijos? José tiene 31 años, Roberto tiene 20 y la niña tiene 18 años. Don José, ¿cuál es su domicilio? Vivo en la colonia Xochitl, calle D, de Ciudad Delgado, en San Salvador. Díganos, ¿cuál es su profesión u oficio? Soy administrador de empresas y en eso trabajo.
¿Dónde cursó usted sus estudios superiores? en la Universidad de El Salvador, ¿Dónde trabaja usted? en la maquila producción textilera, Díganos, ¿dónde se encuentra ubicada la maquila producción textilera para la cual usted trabaja? sobre la avenida Juan Berti por el Centro Judicial Integrado atrás de cartografía. ¿Cuál es el cargo que usted tiene en dicha empresa? Soy supervisor de producción, ¿Cuánto tiempo tiene usted de trabajar en ese lugar? más de 25 años. ¿En qué fecha específicamente comenzó a trabajar como supervisor de producción? El 1 de junio del 2001, Díganos, ¿cuál es su horario de trabajo? de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 12 del mediodía, Señor Alarcón, ¿por qué se encuentra usted en este lugar? porque fui citado por el tribunal para venir a testificar ¿Sobre qué va a testificar usted? sobre el problema del terreno que es propiedad de la niña Gregoria Pérez, Díganos, ¿dónde se encuentra ubicado exactamente ese terreno? en la colonia Xochitl, en la calle C de Ciudad Delgado, en San Salvador también, ¿Cómo le consta que esa es la ubicación de ese terreno? porque yo vivo cerca de donde está ubicado ese terreno. Descríbanos ese terreno propiedad de la niña Gregoria. Es un terreno rectangular con diferentes colindantes, posee árboles frutales y actualmente hay una casa número 5 de sistema mixto. Díganos, ¿quiénes son los colindantes de esa casa número 5? Al norte colinda con la iglesia del Valle, al poniente con Iris Marisol Platero y al oriente con el otro terreno de la señora Gregoria Pérez y al sur con la casa número 4 de la calle C. Usted manifestó que ese terreno es propiedad de la señora Gregoria. ¿Por qué usted afirma eso? Porque ese terreno fue de la niña Laurita y ella se lo heredó a su hija Gregoria. ¿Por qué le consta que ese terreno es una herencia a favor de la niña Gregoria? Porque Laurita me dijo cuando vivía que ese terreno se lo dejaría a su hija Gregoria, ¿Cuándo conoció usted a la señora Laura Belloso? en el año de 1965. Usted ha manifestado que la señora Laura Belloso vivía. ¿Por qué usted utiliza esa expresión? Porque ella ya falleció en la Navidad de 1979. Usted nos ha expresado que el terreno que se encuentra ubicado en la colonia Xochitl es una herencia a favor de la niña Gregoria. Díganos, ¿quién es ella? Ella es la hija de mi amiga Laura Belloso. ¿Cuál es el nombre completo de la señora Gregoria? Ella se llama Gregoria Pérez, pero todos la conocen por otro nombre. ¿Cuál es ese otro nombre con el que la conocen? Gregoria María Pérez Belloso y otros le dicen Goyita de cariño. ¿Qué edad tiene la señora Gregoria? Ella tiene 65 años. Señor José, descríbanos físicamente a la señora Gregoria. Es una señora de pelo liso, canosa, bajita de estatura. Ella es bien risueña. ¿Cuál es el estado familiar de la señora Gregoria? Ella es soltera. ¿Cómo se encuentra conformado el grupo familiar de la señora No Gregoria? tiene familia. ¿Por qué usted afirma que ella no tiene familia? Porque de que falleció su madre, la niña Laura, ella se quedó sola y no tiene hijos. ¿Desde cuándo conoce usted a la señora Gregoria? Desde a mediados de febrero de 1980, para ser exacto, un 14 de febrero. ¿Por qué recuerda usted esa fecha con tanta precisión? Porque en la madrugada de ese día nació mi primer hijo y yo acababa de regresar del hospital de dejar a mi esposa de maternidad. ¿Dónde fue que usted conoció a la señora Gregoria? En mi casa, ese día llegó ella a mi casa. ¿Cómo supo usted que la persona que lo visitó a su casa ese día era la señora Gregoria? Porque ella se identificó conmigo. ¿De qué forma ella se identificó con usted? En ese entonces, por el tiempo de la guerra, ella se identificó con su cédula de identidad personal y unos documentos relacionados con la herencia. ¿Cuál fue el motivo de la visita de la señora Gregoria a su casa? Como se enteró que yo fui muy buen amigo de su difunta madre, me dijo que necesitaba conversar conmigo y pedirme algo. ¿Qué fue lo que le pidió la señora Gregoria? Que la acompañara al terreno que le había dejado su madre de herencia. ¿A qué terreno se refería la niña Gregoria? Al terreno que está en la colonia Xochitl, en la calle C de Ciudad Delgado, en San Salvador también. ¿Ese terreno hacia qué rumbo de su casa queda? Hacia el norte, en la siguiente calle. Luego que la señora Gregoria le pidió a usted que la acompañara a ese terreno, ¿qué hizo? Salí de mi casa y la acompañé, puesto que esa es la ruta que tomo para llegar a mi trabajo. ¿Qué rumbo tomaron para trasladarse al terreno propiedad de la niña Gregoria? Hacia el rumbo norte, pues sobre la calle que conecta el pasaje C con el D. Señora Alarcón, usted a preguntas anteriores nos manifestó que la señora Gregoria necesitaba conversar con usted. ¿Sobre qué necesitaba conversar? Sobre lo preocupada que estaba porque no tenía quien le cuidara el terreno y pensaba viajar hacia los Estados Unidos por la difícil situación de la guerra. Usted manifestó que la señora Gregoria necesitaba viajar para los Estados Unidos. ¿Cuándo ella se fue para ese país? Se fue a mediados de agosto de 1980, ¿Por qué le consta que ella se fue en esa fecha para ese país? porque ella llegó a mi casa un día antes de irse y me hizo una petición. ¿Qué petición le hizo la señora Gregoria? Me reiteró que supervisara el cuidado que don Julián hiciera en el terreno y que le informara de esa situación. ¿Cuál fue su respuesta ante la petición de la señora Gregoria? Le dije que no se preocupara, que yo asumía el encargo y que le estaría informando cada fin de mes. ¿De qué manera usted le informaría a la señora Gregoria? Vía teléfono y ella me daba instrucciones para que se las comunicara a don Julián.
¿Con qué frecuencia usted supervisaba ese terreno luego que la señora Gregoria se fue a los Estados Unidos? Los días sábados por la tarde y los días domingos, ¿De qué manera usted supervisaba ese terreno? dándole las indicaciones a don Julián como la limpieza y el ornato de ese terreno. Cuando usted supervisaba ese terreno, ¿en qué estado lo encontraba? Desde que don Julián estuvo como cuidandero, el terreno siempre estuvo limpio y los árboles dando frutos. Durante todo ese tiempo que usted le informaba a la niña Gregoria la situación de ese terreno, ¿qué le decía a usted? Que todo estaba normal hasta cumplido 8 años, que don Julián hizo algo que no estaba autorizado a hacer. ¿A qué se refiere cuando usted dice que don Julián hizo algo que no estaba autorizado a hacer? Comenzó a construir una casa del sistema mixto. ¿En qué fecha se enteró usted de esa situación? No recuerdo la fecha exacta, pero sí sé que fue en el año de 1988. ¿Cómo se enteró usted de esa construcción? Bueno, observé que en el terreno había material de construcción y él ya había iniciado los arranques de esa casa. Ante esta situación, ¿qué hizo usted? De inmediato se lo informé a la señora Gregoria Pérez. ¿Qué le manifestó a usted la señora Gregoria cuando usted le manifestó que don Julián había construido una casa en ese lugar? Ella me dijo que no había ningún problema, que autorizaba la construcción de esa casa. Ante esta noticia, ¿qué hizo usted? También se la comuniqué de inmediato al señor Julián Benavides. Cuando usted le dijo a don Julián Benavides que la niña Gregoria autorizaba la construcción de esa casa, ¿qué le dijo él? Que le parecía muy bien y que estaba agradecido con ella por permitirle dejar construir en la propiedad de ella. A preguntas anteriores usted nos manifestó que la señora Gregoria, cuando se comunicaban telefónicamente, le daba instrucciones. ¿Qué hacía usted con esas instrucciones? Se las trasladaba a don Julián para que las cumpliera. ¿De qué forma usted trasladaba esas instrucciones? Se las daba a don Julián para que él las pusiera en práctica. ¿Cómo reaccionaba don Julián ante estas instrucciones? Siempre bien atento a cumplirlas. Señor José Alarcón, ¿por qué se encuentra usted en este lugar? Porque me fui citado por el tribunal para venir a testificar. ¿Cuál es el interés suyo de venir a declarar? Ninguno. ¿Por qué usted dice que ninguno? Porque yo lo hago solamente por colaborar con la justicia. Muchísimas gracias. Su señoría, no más preguntas. Ahora uso la parte demandante del contrainterrogatorio. Sí, su señoría, con su venia, solicito permiso para desplazarme en sala. Permiso concedido. Muchas gracias. Buenos días, testigo. Buenos Mi días. nombre es Mario Rafael Mendoza y en este momento le voy a hacer una serie de preguntas a las cuales le solicito que me conteste únicamente con un sí o con un no. De necesitar alguna explicación, yo se lo voy a hacer saber. Y usted, en el caso de no comprender alguna de las preguntas, dígamelo y con todo gusto se lo voy a repetir o a reformular. ¿Me he dado a entender, testigo? Sí, licenciado. Muy bien, testigo. Recuerdo que en el interrogatorio directo usted manifestó que trabaja como supervisor en una maquila, ¿sí o no? Correcto. De igual manera recuerdo que tiene más de 25 años de trabajar en dicho lugar, ¿cierto? Sí. Como el supervisor que es, dígame, ¿qué herramienta utiliza para la elección del personal? Objeción, su señoría, la pregunta es impertinente, a nada abona en este proceso el hecho que él utilice o no herramientas en su trabajo. Solicito permiso para mi participación, su señoría. Bien, contraargumento. Con todo respeto, su señoría, la pregunta en ningún momento es impertinente debido a que el artículo 356 del Código Procesal Civil y Mercantil son únicamente impertinentes aquellas preguntas referidas a la convicción política o religiosa. No ha lugar por ese argumento, ha lugar a la objeción, no ha lugar a la contraargumentación. Reformule su pregunta. Gracias, su señoría. Lo cierto es, testigo, que la niña Gregoria heredó una propiedad de la señora Laura, ¿sí o no? Correcto. Esa propiedad que heredó la niña Gregoria está ubicada en la colonia Xochitl, ¿cierto? Sí. ¿Está usted completamente seguro que esa propiedad es de la niña Gregoria, sí o no? Sí, estoy seguro. ¿Usted vio el documento en donde Laura le heredó esa propiedad a Gregoria, sí o no? Ella me mostró el documento. ¿Lo vio el documento, sí o no, testigo? Sí, lo vi. ¿De qué color era ese documento, testigo? Era amarillo. ¿Leyó ese documento, sí o no? Sí, lo leí. ¿Qué recuerda de la lectura de ese documento? Que la doña Laura se lo hacía por traspaso de testamento a la señora Gracias, Gregoria. testigo. Dígame, a pregunta de su abogado, usted manifestó que tiene más de 10 años de vivir en la colonia Xochitl, ¿sí o no? No, ahí he vivido toda mi ¿Cuántos vida. años tiene de vivir en esa colonia, testigo? Desde que nací ahí viví. Gracias, testigo. Lo cierto es que teniendo todo ese tiempo de vivir en la colonia Xochitl, usted conoce a los vecinos que viven en dicha colonia, ¿cierto? Sí, conozco algunos.
Dígame cuántos años cuidó supuestamente el terreno de la niña Gregoria. ¿Perdón? ¿Recuerda cuántos años cuidó el terreno de la niña Gregoria, sí o no? Don Julián, sí, recuerdo cuántos años. ¿Cuidó usted ese terreno, sí o no, testigo? Yo lo supervisaba. Gracias, testigo. Dígame algo. Habiendo cuidado ese terreno, ¿sabe quiénes son los vecinos del terreno de la niña Gregoria, sí o no? De algunos sí. Testigo, dígame, habiendo conocido esos vecinos, ¿sabe cuáles son sus nombres, sí o no? No, ¿Sabe cuáles son los nombres de esos vecinos, sí o no, testigo? de todos no, pero de algunos Dígame sí. cuáles son los nombres que usted recuerda. Bueno, al poniente estaba con Iris Marisol Platero y al norte con la iglesia Dígame, del Valle. testigo, ¿sabe usted cuáles son los nombres completos de esos propietarios, sí o no? De la que estaba ubicada al ¿Sabe poniente, cuáles sí. son los nombres completos, sí o no, De testigo? algunos sí. ¿Cuáles son esos nombres que usted recuerda? Iris Marisol Platero. Gracias, testigo. Sáqueme de una duda. ¿Fue la misma Gregoria quien se le presentó a usted como hija de la niña Laura, sí o no? Correcto. Mientras vivió la niña Laura, dígame, lo cierto es que usted tuvo una relación de amistad con ella, ¿verdad que sí? Con la niña Laura, sí. ¿Sí o no, testigo? Con la niña Laura, sí. Siendo usted amigo de la señora Laura, dígame exactamente dónde vivió ella. Ella vivía en otro lugar, pero yo no sabía. ¿Sabe dónde vivió ella, sí o no, testigo? Sí. ¿En qué lugar vivió ella, testigo? Ella vivía en el centro de San Salvador. Gracias, testigo. Durante la amistad de la señora Gregoria, dígame, ¿usted conoció a toda la familia de ella, sí o no? A todos no. ¿A qué personas conoció usted, testigo? Solo la niña Gregoria y la niña Laura. Gracias, testigo. Dígame algo. Usted, al haber cuidado ese terreno, dígame, ¿ese estaba usado como un basurero, sí o no? Yo no he cuidado el terreno, yo le he supervisado. Gracias, testigo. Habiendo usted supervisado ese terreno, acláreme algo. ¿Ese terreno estaba siendo utilizado como basurero, sí o no? En un principio sí. Siendo utilizado como basurero, acláreme algo. ¿Ese terreno ya era de Gregoria, sí o no? Correcto. Usted sabe cuándo falleció la niña Laura, ¿cierto? Sí. Específicamente, ¿en qué año falleció la niña Laura? En 1979. Testigo, entre el tiempo que transcurrió desde la muerte de la niña Laura hasta el momento en que Gregoria llegó a su casa, acláreme algo. Durante todo ese tiempo, ¿quién cuidó el terreno? Ese estaba ahí. Lo ¿Sabe iba a usted visitar la quién cuidó señora ese Gregoria. terreno, sí o no, testigo? Lo visitaba la señora Dígame, Gregoria. ¿usted visitaba ese terreno constantemente, sí o no? Después que me autorizó la ¿Lo señora cuidó Gregoria, sí. constantemente, sí o no, testigo? Sí, Lo cierto es que la niña Gregoria tiene interés en vender dicho terreno, ¿cierto? sí, ahora Cuando sí. la niña Gregoria le comunicó esa noticia, acláreme algo. Ella se encontraba aquí en El Salvador, ¿sí o no? Sí, Lo cierto es, testigo, que la niña Gregoria ya tiene a una persona a quien venderle ese terreno, ¿sí o no? sí, pero ya En desistió de la algún compra. momento, testigo, la niña Gregoria le dijo el nombre de esa persona, ¿sí o no? Solo no, el nombre no. Testigo, lo cierto es que la niña Gregoria se fue a los Estados Unidos, ¿sí o no? Sí, se fue. Específicamente, la niña Gregoria se fue en febrero de 1980, ¿cierto? No, en febrero ¿En qué mes no. se fue la niña Gregoria para los Estados Unidos? Después de las vacaciones de agosto de ese año. Lo cierto es que fue hasta este 2011 que regresó al país, ¿cierto? No sé, no me consta. ¿Regresó a este país, sí o no, testigo? Sí, ahorita sí está aquí. Dígame, actualmente. testigo, si la niña Gregoria se fue desde 1980 y regresó hasta este año, acláreme algo. ¿Verdad que la niña Gregoria ha vivido más de 30 años fuera de El Salvador? ¿Sí o no? Yo no sé si ha visitado El Salvador en estos ¿Ha años. vivido más de 30 años fuera, sí o no, testigo? No. Dígame, testigo, desde que usted tuvo el conocimiento que Julián vive en el terreno de la niña Gregoria, dígame, ¿en algún momento Julián ha dejado de vivir en él? ¿Sí o no? No. Lo cierto es que Julián vive en el terreno de la niña Gregoria de manera pacífica, ¿cierto? Sí, porque es el cuidadero. Recuérdeme algo, testigo. El señor Julián llegó a vivir al terreno de la niña Gregoria desde el año de 1980, ¿sí o no? Sí. Y aún sigue viviendo en ese mismo lugar, ¿Por qué ¿verdad no ha que querido sí? salir? Dígame, testigo, el señor Julián tiene más de 30 años de vivir en el terreno de la niña Gregoria, ¿sí o no? Por autorización de ella, sí. Gracias, testigo. No más preguntas, su señoría. Bien, testigo, muchas gracias. Puede tomar asiento, por favor. Bien, habiendo concluido la fase de producción de la prueba testimonial, vamos a abrir la fase para los alegatos finales. ¿Se encuentra preparada la parte demandante para rendir su alegato final? Sí, su señoría. Solicito permiso para desplazarme en sala. Permiso concedido. El poseedor de buena fe
hace suyo lo abandonado. Honorable juez, durante esta audiencia ha desfilado una serie de pruebas, su señoría, con las cuales se ha dejado perfectamente demostrada que el señor Julián de la Paz Benavides poseyó por 30 años de una forma quieta, pacífica e ininterrumpida el terreno de la señora Gregoria Pérez. ¿Y por qué como parte demandante nos atrevemos a afirmar esto? Porque con prueba documental y testimonial hemos establecido y concatenado la relación de los hechos con el derecho, los cuales han fortalecido nuestra teoría, la cual ha consistido en acreditar que nuestro representado actuó y se comportó como el titular del derecho de que se trata por más de 30 años. Es por eso, su señoría, que para reafirmar lo anterior, considero que este es el momento procesal oportuno para repasar y revisar la prueba que nosotros le hemos presentado, con la cual se han acreditado dos situaciones. Primero, que nuestro representado adquirió el dominio del inmueble por la posesión continuada del mismo durante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones estipuladas en la ley en los artículos 2237 y 2250 del Código Civil. Y segundo, el total abandono del bien por parte de la propietaria. Esta, su señoría, la hemos acreditado con las siguientes pruebas. Primero, presentamos como prueba documental la certificación extracta del inmueble ubicado en la colonia Xóchitl, calle C, Ciudad Delgado de San Salvador, inmueble que está inscrito a favor de la demandada, con la cual hemos demostrado la existencia material y jurídica del bien objeto de la acción. En segundo lugar, presentamos el reconocimiento judicial realizado en el inmueble en controversia, con lo que se demuestra que el señor Benavides ha habitado en dicho lugar y que se encuentra una construcción de sistema mixto realizado a cuenta y cargo de él. Y en tercer lugar, presentamos como prueba el testimonio de la señora Sofía Cristina Celedón, testimonio que es merecedor de credibilidad, ya que en todo momento ha dicho la verdad y ha sostenido nuestra teoría del caso de la manera siguiente. En primer lugar, la señora Celedón señaló que le consta de propio conocimiento que el señor Benavides ha poseído, habitado y construido en el inmueble por más de 30 años, con lo que se demuestra que se cumple el requisito fundamental para que se dé la prescripción extraordinaria adquisitiva, como lo es la posesión por 30 años. En segundo lugar, nuestra testigo manifestó que el señor Benavides ha habitado el inmueble de una forma quieta, pacífica e ininterrumpida. Pero un punto fundamental que señaló nuestra testigo es que el inmueble de la demandada estaba en un total abandono, lo que nos demuestra que la demandada no ejerció ninguna acción positiva o afirmativa que nos llevara a presumir su deseo de querer quedarse con él. Por eso, su señoría, pasaré a desvirtuar jurídica y fácticamente la única prueba que los demandados nos han presentado, como lo es el testimonio del señor José Roberto Alarcón, testimonio que no es merecedor de credibilidad, ya que lo único que nos ha generado en esta audiencia son dudas, y esto porque existen varias falencias en su declaración. En primer lugar, el señor Alarcón manifestó que un día de febrero llegó a su casa la demandada y se identificó como la hija de Laura Belloso. Pero ¿cómo creerle? ¿O acaso el simple hecho de que alguien toque a la puerta de nuestra casa y se identifique como la propietaria de ella, le vamos a creer? Además, el señor Alarcón manifestó que tiene desde que nació de vivir en la colonia Xóchitl, cuando en el marco fáctico establecido en la audiencia preparatoria nos damos cuenta que tiene más de 10 años de vivir en dicha colonia
y que supuestamente frecuentaba el terreno de la demandada. Pero ¿cómo creerle que frecuentaba dicho terreno, su señoría, si fue después de 8 años que se dio cuenta que el señor Benavides había construido una casa en ese terreno? Además, los demandados, en su intento por probar los hechos, han cambiado el marco fáctico establecido en la audiencia preparatoria, ya que nos dicen que era un lugar limpio con muchos frutos, cuando en ningún momento está establecido en el marco fáctico dicha cosa, ya que aquí nos dice que parecía un basurero total, hasta que llegó el señor Benavides y lo limpió. Por eso, su señoría, únicamente debo advertirle que mis colegas posiblemente en su última intervención pretenderán argumentar que existe un documento público que ampara la propiedad de la demandada. Pero debo recordarles a los demandados que la existencia de dicho documento es un requisito indispensable para poder ejercer la acción de la prescripción extraordinaria de un bien inmueble. Además, pretenderán argumentar que el señor Benavides era el cuidador del terreno y que incluso ella le pagaba por ello. Situación, su señoría, que la hemos logrado desvirtuar, ya que en ningún momento han presentado ninguna prueba documental que acredite dichos pagos. Por eso, su señoría, con los hechos ampliamente expuestos y probados en el curso de este proceso, hemos llegado a la conclusión irrefutable que el señor Julián de la Paz Benavides poseyó el inmueble de una forma quieta, pacífica e ininterrumpida, configurándose así la presunción iuris tantum de continuidad. Pero principalmente poseyó el inmueble por más de 30 años, estableciéndose con ello el animus domini del señor Benavides, que no quedó circunscrito únicamente en el ámbito psicológico del señor Benavides, sino que se materializa a través de las acciones positivas o afirmativas que hizo en dicho inmueble. En consecuencia, y en virtud de lo anteriormente expuesto, la parte demandante, con el debido respeto y en base a los artículos 2237, 2249, 2250 del Código Civil y 240 del Código Procesal Civil y Mercantil, le pide que declare al lugar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio a favor del señor Julián de la Paz Benavides por haber poseído de una forma quieta, pacífica e ininterrumpida por más de 30 años el inmueble en controversia. Que se ordene la cancelación en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca de San Salvador de la señora Gregoria Pérez. Consecuentemente, que se ordene la inscripción en dicho registro a favor de nuestro demandante. Además, su señoría, pedimos que se condene a los demandados al pago de las costas procesales y al pago de los $4,000 de los Estados Unidos de América en concepto de daños y perjuicios ocasionados a nuestro representado. No quiero terminar sin antes recordar aquella frase jurídica que nos dice que la justicia es la constante y perpetua voluntad de a cada quien lo que le corresponde. Así me expreso. Muy bien, se encuentra preparada la parte demandada para hacer su alegato final. Preparado, su señoría. Honorable jueza, muy buenos días. Mi nombre es Oberdan Giovanni Arévalo, soy abogado de la República y represento a la parte demandada, la señora Gregoria María Pérez Belloso, en este juicio civil ordinario de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, promovido por el señor Julián de la Paz Benavides. De conformidad con el artículo 411 del Código Procesal Civil y Mercantil, procederé a presentar los alegatos finales que a la parte demandada corresponden. Solicito de su permiso para desplazarme en sala. Permiso concedido. Gracias, señora jueza. En sus recientes alegatos, la colega, la licenciada Mártir, nos acaba de hacer un resumen que en realidad poco o nada compagina con lo que en audiencia se ha vertido. Información que nunca salió, ella la vino a tratar de sacar no sé de dónde. Pero bien, la causa de pedir de la pretensión es que el señor Julián de la Paz Benavides alega haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley
para que se declare en su favor la prescripción extraordinaria adquisitiva del inmueble de doña Gregoria María Pérez Belloso, ubicado en la colonia Xochitl, calle C de Ciudad Delgado, San Salvador. La prescripción adquisitiva, modernamente prescripción positiva, se encuentra legalmente regulada en el artículo 2237 del Código Civil y es precisamente esta la base invocada por el actor en su demanda, consistiendo los hechos controvertidos en determinar si el señor Benavides ha cumplido con los requisitos de ley para que opere su pretendida aspiración. Sabia, inmediatamente el legislador ha prescrito quién es el llamado a ejercer la facultad que gobierna este artículo y para ello utiliza el predicado de poseedor, siendo ese el sujeto legalmente habilitado para adquirir un bien raíz mediante la prescripción. Así, vemos que de acuerdo a lo que se ha vertido en esa audiencia, ellos presentaron como prueba el testimonio de la señora Sofía Cristina Celedón, quien rindió una declaración inverosímil con la que no se logra probar el objeto de prueba de este litigio. Veamos las evidencias. Ella nos dijo que conoció personalmente a doña Laurita, la madre de doña Gregoria, que ella siempre dijo que el terreno, que ese inmueble sería para su hija Gregoria, y aunque no haya conocido a doña Gregoria, siempre supo que por herencia ese inmueble le pertenecía a ella. También nos dijo que no tiene conocimiento, ante el contrainterrogatorio que se le hizo, ella no tiene ni el menor conocimiento del pacto que existe entre la señora Gregoria, el señor Julián Benavides y el señor Alarcón, es decir, desconoce que existe un pacto entre ellos. Tanto así que claramente dejó establecido que ella no sale de su casa ni siquiera para comprar comida. Por favor, nos vino a decir que le consta que doña Gregoria no visita su inmueble y nunca lo visitó. ¿Qué quiere decir? Que se mantuvo 24 horas al día, los 365 días del año, pendiente de ese inmueble. Posteriormente en el contrainterrogatorio, de igual manera, cuando se le preguntó si cuando ella está en su casa encerrada físicamente, le consta que doña Gregoria ha llegado a visitar el inmueble, nuevamente dijo que no. Es decir, que nos ha dado un total de contradicciones en su testimonio. ¿Por qué? Porque sencillamente nos ha venido a exponer sus creencias particulares, lo cual no prueba nada, no forma una prueba fehaciente. Por otro lado, tenemos el testimonio del licenciado José Roberto Alarcón Mejía, un hombre de familia y de trabajo estables, profesional, actualmente en una jefatura de la famosa Maquila Producción Textilera, de sólidos valores y valores que le revisten de moralidad y honradez notoria, por lo que tal como lo dicen las máximas de la experiencia, la cual es una regla sobre la que se basa la sana crítica, a ninguna persona se le concede crédito si ésta no es confiable. Consecuentemente, nuestro testigo sí reviste el grado de credibilidad que exige el artículo 356 del Código Procesal Civil y Mercantil. Con su testimonio se ha comprobado lo siguiente. Primero, que don Julián conoció personalmente a doña Gregoria, con el cual se pactó que éste quedaría cuidando el terreno, viviendo ahí, y a cambio se pagaría con los frutos que allí habían. Es decir, que desde un principio él conoció a la legítima dueña de ese inmueble. También, ella nos dijo, la señora testigo de la parte demandante, que nunca supo que doña Gregoria le enviaba anualmente cierta cantidad de dinero a don Julián, dinero que efectivamente éste recibía de manos del licenciado Alarcón, que se lo enviaba no como regalo o como donación, sino como compensación por cuidarle el precitado bien. Con el testimonio del licenciado Alarcón claramente queda comprobado que don Julián únicamente era el encargado de cuidar el inmueble de la demandada y más importante aún resulta fijar que este ha sido el vínculo por medio del cual doña Gregoria siempre ha ejercido actos de dominio sobre su propiedad. En otro orden, tal como lo señala la doctrina, el hombre puede entrar en contacto con las cosas de la naturaleza de tres formas: como dueño, como poseedor y como mero tenedor. Lo expresado por los testigos nos llevan indubitablemente a una conclusión, y es que el actor encaja perfectamente en el concepto de mero tenedor a que se refiere el artículo 753 del Código Civil, el cual expresa que se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. La mera tenencia tiene como elemento esencial subjetivo el de reconocer dueño ajeno y nunca muda en posesión. Así, los actos realizados por el demandante encajan en los que Alessandri y Somarriba describen como actos de mera facultad, como es la recolección de los frutos, y actos de mera tolerancia, como haber consentido a la demandada la construcción de la casa de sistema mixto en ese terreno. Por cierto, una construcción que fue autorizada por doña Gregoria, mostrando ella su humanidad y su confianza en la honestidad de quien ahora es su demandante.
los actos realizados por el actor, de conformidad al texto expreso del artículo 2238 del Código Civil, no confieren posesión ni dan fundamento a prescripción alguna. Por otra parte, hay que señalar la mala fe y la doble moral del demandante al pretender apropiarse del terreno de doña Gregoria, una mujer que ha sabido salir adelante con esfuerzo propio. Y digo mala fe, porque habiendo un pacto, y señora jueza, usted sabe que los pactos se deben respetar, habiendo un pacto que le permite al demandado tener el inmueble bajo las disposiciones de su única dueña, ahora quiere hacerlo parecer como una res de reclitae, entendiéndose esto como aquellas cosas que el dueño abandona para que las haga suyas el primer ocupante. Cierto es que doña Gregoria estuvo mucho tiempo fuera del país por su propia seguridad, pero nunca perdió de vista sus raíces, sus orígenes, su país, nostalgia que demostró manteniéndose pendiente del inmueble que su madre le heredó. Por otra parte, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país se ha pronunciado estableciendo en las sentencias 1228-2003, 18C 2004 y 43-CAC 2009 que la prescripción es la consolidación de una situación jurídica por el efecto del transcurso del tiempo, ya sea convirtiendo un hecho en derecho como la posesión en propiedad, ya perpetuando una desidia, abandono, inactividad o impotencia. De lo anterior se concluye que para que opere la prescripción necesariamente debió existir un abandono de la propiedad, cosa que en el caso que nos ocupa nunca sucedió, pues doña Gregoria siempre ha ejercido actos normales de dueña sobre su propiedad. Así, el testimonio de la señora Sofía Cristina Celedón claramente se ve absorbido por el de nuestro testigo, quedándose el testimonio de ella en el ámbito de una simple y llana especulación y no genera la convicción suficiente como para despojar a una mujer sola y de la tercera edad de la que puede ser su única fuente de ingresos. Y siendo que la prueba debe generar certeza en el juez y que la presentada por el demandante ni tan siquiera supera la etapa de la duda, apelo a su sana crítica, para que ni su buena fe ni su experiencia se vean sorprendidas por la ambición y por los intereses malsanos del demandante. En este punto es preciso citar que, tal como lo ha sostenido Juan Montero Aroca, el demandante debe probar los hechos constitutivos que alega a su favor. Esto es el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación pide. Si el demandado se limita a negar los hechos alegados sin aportar otros, no tendrá que probar nada, aun cuando puede realizar contraprueba. Por tanto, se debe fallar en contra de aquella posición procesal que alegó hechos constitutivos y no los probó. Fin de la cita. En conclusión, en el caso sublite no se acreditó que el señor Julián de la Paz Benavides tuviera la calidad de poseedor, calidad indispensable para ser sujeto de la pretensión de prescripción adquisitiva. Tal calidad es exigida por la ley por seguridad jurídica, principio que, dicho sea de paso, tiene rango constitucional. De no acogerse a nuestras pretensiones, todos los vigilantes al cabo de algún tiempo pretenderían adquirir el bien que cuidan, adquiriendo Metrocentro, Plaza Marriott, el Hotel Sheraton Presidente, etc. El derecho, y digo derecho con inicial mayúscula, es un todo lógico, un todo coherente, y el tiempo ha ido forjando sabia y pacientemente estos conceptos. Desnaturalizarlos atentaría contra la coexistencia pacífica, fin último del derecho. Y tal como hemos estado escuchando hablar de Marco Tulio Cicerón, tal como lo dijo Marco Tulio Cicerón, no hay nada más injusto que buscar un premio en la justicia. Así, su señoría, con el debido respeto a los colegas de la parte demandante, pero qué argumento más absurdo y falaz decir que por el simple hecho de una persona estar más de 30 años fuera del país, tenga que perder su derecho a la propiedad. Estamos en El Salvador y si ese fuera el caso, ¿cuántos millones de personas se convertirían en dueños a costa de aquellos que arduamente están ganándose la vida lejos de nuestra patria? Por tanto, de conformidad con el artículo 417 del Código Procesal Civil y Mercantil, a su digno tribunal solicito declare no al lugar a la petición de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Esto es una sentencia que rechace de fondo la pretensión de la parte demandante. Así me expreso, señora jueza. Muchas gracias. Bien, conforme al artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil, previo a motivar sucintamente mi decisión y emitir un fallo, voy a tomarme un receso de 10 minutos. Le solicito que nos pongamos de pie para el retiro de la autoridad.